¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición del podcast Legión Oculta. Y como muchos de ustedes estaban esperando, comenzaremos una nueva jornada con los jueves de ufología. Con un caso muy extraño, palabras muy difíciles de comprobar, porque esto suscitó allá lejos, en Rusia, pero en el pasado. Así que los dejo cordialmente invitados para que se coloquen cómodos, se preparen, comprendan la lectura, porque créanme que a pesar de que uno pueda tener una dicción bastante fluida, las palabras rusas cuestan. Pero lo importante de todo esto es que podamos comprender en demasía a qué nos vamos a referir. Así que, ¿qué más me queda decirles? Que comencemos una nueva edición de Legión Oculta. Cherche la fin, dans la nuit. Estás escuchando Legión Oculta. Después de esa tremenda introducción, estamos listos para comenzar este nuevo podcast. Soy Mario González, Capitán UFO, quien está a cargo de poder entregar las mejores informaciones en base al misterio y en esta oportunidad, la ufología. Y qué mejor que desenterrar uno de los casos más controversiales de la ex Unión Soviética. Y me refiero al fenómeno de Petrozatovsk. ¿Les suena ese nombre? Bueno, fue una serie de eventos celestes de naturaleza muy controvertida que ocurrieron el 20 de septiembre del año 1977. Los avistamientos fueron reportados en un vasto territorio desde Copenhague hasta Helsinki, en el oeste hasta Vladivostok, al este. Lleva el nombre de la ciudad de Petrozatovsk, en Rusia, ex Unión Soviética, donde se informó ampliamente de un objeto brillante que bañó la ciudad con numerosos rayos. Los funcionarios gubernamentales de los países del norte de Europa enviaron cartas directamente a Anatoly Alexandrov, presidente de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, la URSS, expresando su preocupación sobre si el fenómeno observado fue causado por pruebas de armas soviéticas y si constituía una amenaza para el medio ambiente en la región. Desde 1977, el fenómeno se ha atribuido a menudo, aunque no universalmente, al lanzamiento del satélite soviético Cosmos 955. En el mismo año, se realizó un informe preliminar para la Academia de Ciencias de la URSS que contenía un gran cuerpo de observaciones visuales, informes de radiolocalización, mediciones físicas y datos meteorológicos adjuntos. Se concluyó que, en base a los datos disponibles, es inviable comprender satisfactoriamente el fenómeno observado. El fenómeno de Petrozatovsk contribuyó a la creación de ZK-AN, un programa soviético de investigación para fenómenos atmosféricos anómalos. A primera hora de la mañana de septiembre de finales de los años 70, en la Unión Soviética, cuando la Guerra Fría todavía estaba muy presente, los habitantes de un pequeño pueblo ruso se despertaron y vieron una extraña luz que se movía en lo alto.
Mientras observaban, la luz adoptó la apariencia de un extraño objeto parecido a una medusa que enviaba rayos muy oscuros al suelo, dejando incluso evidencia física de su presencia. El incidente sigue siendo uno de los encuentros con ovnis más intrigantes de lo que se tiene constancia, y a pesar de las diversas explicaciones que se han dado, en la mente de muchos investigadores del fenómeno ovni, el incidente sigue siendo un completo misterio. El hecho de que el incidente ocurriera mientras la Guerra Fría estaba en pleno apogeo y todavía faltaba una década para su fin, no hace más que añadir intriga y enturbiar las aguas. Los habitantes de Petrozavodsk fueron visitados por seres extraterrestres de otro mundo en mitad de la noche, o fueron testigos de algún tipo de tecnología ultra secreta de la Guerra Fría, o de algún tipo de aeronave que estaba siendo probada discretamente por su propio gobierno. De hecho, el incidente que estamos a punto de comentar es uno de los más extraños e intrigantes que surgieron del periodo de la Guerra Fría. Según los archivos de Michael Hessman, el 20 de septiembre de 1977, a eso de las 4 de la madrugada, varios habitantes de Petrozavodsk, en particular los que se habían levantado temprano para ir a trabajar, presenciaron uno de los espectáculos más extraños jamás registrados. Según el periódico Pravda, una estrella inmensamente radiante que parecía una medusa brillante se alzaba sobre Petrozavodsk. El informe continúa diciendo que el objeto se movía lentamente y arrojaba rayos de luz sobre la ciudad, y detalla que había miles de rayos y que parecía una lluvia intensa. Finalmente, este objeto cambió su brillo antes de dirigirse hacia el lago Onetskoe. A medida que más y más personas comenzaron a notar la curiosa anomalía en el cielo, múltiples rayos delgados de luz, descritos como flechas delgadas, descendieron del cielo en dirección al suelo, y segundos después de que esto sucediera, una oleada de pánico se extendió entre los espectadores, quienes hasta el momento habían observado más por fascinación que por miedo. Muchos corrieron hacia el interior buscando protegerse de lo que creían que era un ataque inminente. Otros se arrojaron al suelo, y en los minutos posteriores al espectáculo, hubo rumores entre la población local de que lo que estaban viendo era la inminente llegada de un ataque nuclear estadounidense. Sin embargo, a medida que los espectadores observaban el espectáculo, a pesar de su miedo, más detalles percibían. El objeto ahora tenía la apariencia de una enorme medusa de aproximadamente 300 pies de diámetro, con tentáculos dorados que brillaban en muchos hermosos colores. Es más, estaba claro que los extraños rayos de luz tenían una curva muy parecida a los tentáculos de una medusa o la de un pulpo. Otro dato interesante, según informa el periodista de TASS, Nikolai Milov, es que muchas personas parecían enfermas en los minutos posteriores al incidente, aspecto que se prolongó durante horas. Algunos de los testigos que hablaron con Milov afirmaron que podían sentir una especie de corriente eléctrica que recorría su cuerpo cuando aparecían las luces con forma de flecha. Lo más extraño es que cuando estas luces tocaban el suelo, y a veces estos alfileres que parecían atravesar ventanas dejaban agujeros, algunos testigos recordaron que el objeto descendió aún más cerca. Se posó una vez más a poca distancia cerca del puerto. Cuando más se acercaba, más brillante parecía el objeto. Y ahora era tan brillante que muchos de los testigos tuvieron que protegerse un poco los ojos para poder verlo. Luego las cosas se volvieron aún más extrañas. Varios residentes vieron un objeto con forma de bulbo desprenderse de la nave principal y volar sobre los tejados de las casas y edificios locales, como si estuviera realizando algún tipo de misión de reconocimiento. Continuó haciendo esto durante varios minutos antes de regresar a la nave principal.
Algunos testigos afirmaron que desapareció por una abertura en la parte inferior, lo que tal vez sugiera algún tipo de dron controlado a distancia. Después de esto, según las declaraciones del director de la estación meteorológica de Petrozavodsk, Yuri Gromov, el objeto adoptó gradualmente la forma de un anillo elíptico y luego comenzó a moverse una vez más, dirigiéndose hacia un banco de nubes cercano en dirección al lago Onetskoe. Al adentrarse en las nubes, dejó atrás un agujero rojo, como si las nubes se hubieran quemado, que permaneció allí durante varios minutos. Investigaciones posteriores demostrarían que no había registros de ninguna aeronave sobre los cielos de la ciudad en la noche en cuestión, y Gromov descartó que pudiera tratarse de un rayo globular o de cualquier otro fenómeno atmosférico. Gromov añadió que se trataba de un ovni, el mensajero de una inteligencia superior con una tripulación y pasajeros, o bien de un campo de energía que provenía del mismo objeto. En resumen, según Gromov, no había ninguna explicación natural para que los cientos, sino miles de personas habían visto aquella tarde de otoño. En las semanas posteriores a los acontecimientos de Petrozavodsk, la agencia de noticias TASS recibió más de 1.500 cartas de ciudadanos preocupados, y la mayoría de ellos expresaban una profunda preocupación por el incidente y por si podía volver a ocurrir, y muchos incluso se preguntaban si los residentes de la zona estaban realmente a salvo. Otros se preguntaban si los niveles de radiación podrían haber aumentado desde el incidente. Al menos, según las investigaciones retrospectivas, parece que muchas de estas preocupaciones no fueron denunciadas, aunque las cartas se encuentran en los archivos de la TASS. Parece que los funcionarios del gobierno prohibieron a la agencia de noticias TASS que informara más sobre estos sucesos. De hecho, no se volvió a mencionar los extraños acontecimientos de aquella noche. Sin embargo, a puerta cerrada, se pidió a los científicos que investigaran el incidente de forma discreta y fuera del ojo público. Y esta información acabaría filtrándose al ámbito público, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética a principios de los años 1990. Vasil Zakharchenko, un periodista que durante muchos años, incluso en el momento del incidente, contó con fuentes gubernamentales particularmente buenas, afirmó que los agujeros en el suelo y en este caso los agujeros y roturas en las ventanas tenían aproximadamente el tamaño de una moneda normal. Lo que es más interesante, los agujeros al Pfizer de una ventana habían provocado que el vidrio cercano se derritiera. Una de esas ventanas en una fábrica se había torcido de una manera tan extraña que las autoridades lo retiraron y lo llevaron para poder analizarla. Según la conferencia impartida por el Dr. Asamska a finales de 1981, no solo el vidrio mostraba signos de fusión en muchas de sus propiedades en las que se descubrieron dichos agujeros, sino que también había una distorsión significativa en las propias ventanas. Otro dato interesante es que cuando se inspeccionó el vidrio con un microscopio electrónico, descubrieron una estructura cristalina en la superficie del vidrio no cristalino. Algunos de los científicos afirmaban que debería haber sido imposible. Algunos de los que examinaron los datos del análisis razonaron que la única explicación racional era que los objetos estaban activos. Según otras informaciones, más tarde científicos y otros interesados occidentales pudieron analizar muestras de este famoso vidrio. Uno de los primeros en hacerlo fue el Dr. Dale Cruikshank, sociólogo David Swift, ambos de la Universidad de Hawái. Ambos viajaron a la Academia de Ciencias de Moscú para examinar varias muestras. También ellos confirmaron la presencia de cristales en los bordes de los agujeros. El profesor Manfred Cage, del Instituto de Fotografía Científica del Palacio de Weinstein en Stuttgart, llegó a conclusiones similares tras el estudio de las muestras de vidrio.
A medida que la noticia del incidente se fue extendiendo entre la comunidad científica, pareció que se despertó un interés general por investigar los sucesos más desconcertantes que ocurrieron aquella noche en Petrozavodsk. El presidente de la Academia de Ciencias encargó un estudio oficial discreto del incidente y se llevó a cabo un estudio intenso de los hechos. Sin embargo, al final se llegó a la conclusión de que los sucesos y los agujeros que aparecieron como resultados de los rayos de luz fueron causados por un fenómeno atmosférico natural aún desconocido, posiblemente relacionado con la tecnología humana, por ejemplo, el lanzamiento de un cohete. Aunque muchos investigadores han rechazado la idea de que el avistamiento fue simplemente el resultado del lanzamiento de un cohete, probablemente valga la pena examinar el fenómeno de las medusas espaciales, que a menudo se informan casi al mismo tiempo que los lanzamientos de cohete. Esto se debe a la luz del sol que se refleja en las columnas de humo de los cohetes a gran altura, y debemos tener también en cuenta que ha habido muchos avistamientos de ovnis a lo largo de los años que han demostrado ser el resultado del lanzamiento de un cohete cercano, que son confundidos. Sin embargo, había algo en este incidente que hacía que la explicación no fuera del todo correcta. Aunque algunos miembros de la comunidad ovni podrían sospechar de tales conclusiones, parece que en la mañana en cuestión se produjo el lanzamiento de un cohete que se puso en marcha a eso de las 4:03 de esa madrugada, 2 minutos antes de que los residentes de la ciudad se dieran cuenta por primera vez del extraño espectáculo aéreo. En Plesetsk, a unos 200 kilómetros de Petrozavodsk, se lanzó el satélite espía Cosmos 955. Sin embargo, cuando se examinó la posibilidad de que el satélite fuera la causa de lo que presenciaron los residentes de la ciudad, pareció poco probable en el mejor de los casos. Por ejemplo, es poco probable que este lanzamiento haya dado la apariencia de un objeto parecido a una medusa, y ciertamente no explicaría por qué el objeto parecía hacerse más grande e incluso hacerse antes de flotar en el mismo lugar durante varios minutos antes de alejarse una vez más. Tampoco explicaría satisfactoriamente los rayos de luz similares a tentáculos que fueron presenciados por varias personas. Quizás, sobre todo, no ofrecería una explicación para los muchos agujeros y marcos de ventanas y vidrios derretidos que también se descubrieron. En resumen, a ojos de muchos, sobre todo de quienes vieron con sus propios ojos los acontecimientos, el encuentro quedó sin explicación, pero ese no sería el fin del asunto. El propio W. Migulin, que en parte se encargó de supervisar las investigaciones de los extraños sucesos de Petrozavodsk, no estaba muy de acuerdo con las conclusiones y no estaba del todo contento con el desarrollo de la misma. En una entrevista con el periódico soviético The Week, afirmó que no se había realizado una investigación suficientemente profunda y sobre todo que esta investigación del incidente y que las conclusiones eran en esencia erróneas. Sin embargo, Migulin reveló algunos hallazgos intrigantes, como que había logrado descifrar la ruta que siguió el objeto y que había ido más lejos de lo que la mayoría inicialmente pensó. Según los registros oficiales, entre las 3:06 de la madrugada y las 3:10 de la madrugada, una bola de fuego brillante fue presenciada por oficiales de la policía de Helsinki, en la capital de Finlandia. El objeto brillante con forma de orbe se mantuvo flotando sobre el aeropuerto durante poco menos de 5 minutos antes de dirigirse hacia el este. Aún más sorprendente, los operadores de radar en la torre de control del aeropuerto de Helsinki también informaron sobre esta anomalía. Unos 20 minutos después, otro testigo en Namoyevo, que se encuentra a unos 30 kilómetros al noroeste de Petrozavodsk, vio el extraño objeto a través de su telescopio. Afirmó que tenía una forma de lente y parecía brillar con un color violeta. También parecía estar rodeado por un anillo brillante y de él salían rayos de luz brillante y pulsantes,
que parecían los tentáculos de una medusa. 10 minutos después, alrededor de las 3:30 de la madrugada, varios pescadores en el lago Oneskohe informaron que habían visto una luz brillante moviéndose en el cielo. El objeto no se parecía a nada que hubieran visto antes y parecía estar rodeado de una extraña neblina. A las 4 de la madrugada, varios empleados del observatorio de Pulkovo presenciaron una bola de fuego que se movía por el cielo, mientras que aproximadamente al mismo tiempo, un piloto que volaba en un avión de pasajeros de Kiev a Leningrado también vio el extraño objeto. Cuando este artefacto desapareció de la vista en Petrozavodsk, muchas personas lo vieron moverse por el cielo y varias personas en Polivina informaron haber visto las nubes iluminarse de repente, como si una luz viajara a través de ellas y las hiciera brillar desde el centro. Interesante caso llamado Petrozavodsk. Un poco difícil de mencionar, pero ustedes me entienden la idea. Pero es extraño poder traer a redes sociales, o en este caso a Legión Oculta, un caso suscitado en la ex Unión Soviética. En 1977, muchas personas afirmaron poder ver un extraño objeto luminoso con tentáculos en forma de medusa. También en Finlandia, en otras partes de Rusia, también pudieron observarlo. Ahora, claro, esta información salió a la luz luego que la Unión Soviética cayera a principios de los años 90. Pero quizás qué otro tipo de secretos se guardaron desde aquella época. Bueno, en esta ocasión me he encargado de traer a colación un caso totalmente enigmático, extraño y relacionado al fenómeno ovni, que la Unión Soviética no pudo esclarecer, ni mucho menos los científicos que estuvieron a cargo, incluso hasta el día de hoy. Con eso, queridos amigos, estamos dando por finalizado el capítulo del día de hoy, agradeciendo que nos visiten tanto en el canal de YouTube de Observador Estrellas Chile, en Spotify y también iVoox, buscándonos con el nombre de Legión Oculta. Ha sido un gusto para mí traer este caso, el caso de Petrozavodsk, cuesta decir el nombre, pero ustedes me entienden, ya que no son mencionados en demasía estos casos o avistamientos. Así que yo me despido, vuelvo a agradecer a todos ustedes y nos encontramos en otra ocasión, cuando yo les diga bienvenidos a Legión Oculta. Chao, que estén muy bien.